El Gobierno Nacional finalmente anunció el nuevo criterio de segmentación de las tarifas energéticas que contempla los niveles de consumo, además de la capacidad económica de los usuarios. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La Secretaría de Energía anunció que los usuarios de menores ingresos mantendrán el subsidio en las tarifas, mientras que los sectores altos se les quitará el beneficio en forma progresiva. En tanto, los hogares de ingresos medios mantendrán una parte del beneficio. El objetivo es que el Estado ahorre 500.000 millones de pesos y los usuarios hagan un uso eficiente de la energía. Y el gobierno porteño tomará el control del sistema de acarreo de autos en infracción hasta que finalice el proceso de licitación para elegir al nuevo concesionario. La decisión se tomó mientras avanzaba en la legislatura un pedido de la oposición para rescindir la concesión que había conseguido el respaldo de 4 legisladores de la coalición cívica. Y el examen de manejo para obtener la primera licencia de conducir en la ciudad se va a realizar en la calle. La medida comenzará a regir mañana en la comuna número 12 y antes de fin de año funcionará en las 10 sedes en las que se realiza la prueba. Además, habrá una evaluación teórica más exigente y se extenderá la vigencia de la licencia hasta un máximo de 10 años. Comenzó la campaña electoral en Brasil de cara a los comicios del 2 de octubre. Lula da Silva tuvo que cancelar sus 2 primeras apariciones públicas por motivos de seguridad, mientras que Jair Bolsonaro encabezó un acto en la ciudad donde fue apuñalado en 2018. El Tribunal Electoral anunció que otros 12 candidatos también competirán por el Ejecutivo. Y Juan Román Riquelme habló de la pelea entre Benedetto y Zambrano. El vicepresidente de Boca dijo que es momento para que los jugadores piensen y reflexionen sobre lo sucedido. El Consejo del Fútbol del club sancionó a los 2 futbolistas con 2 partidos de suspensión y no estarían en el partido de mañana frente a Rosario Central. A 2 meses de la publicación del decreto que establece la segmentación de los subsidios, el Gobierno Nacional fijó como criterio el nivel del consumo, además de la evaluación de la capacidad económica de los usuarios. En conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, explicó cómo quedará el esquema de tarifas de los servicios de gas y de electricidad. El aumento promedio en materia de energía va a estar alrededor, sumando energía eléctrica y gas, alrededor de 1.200 pesos, pero todo depende del consumo. Esta segmentación está pensada no tan solo desde el punto de vista de ahorro fiscal, sino también lo que nos parece muy importante rescatar, que nosotros necesitamos instalar la educación del uso racional y sustentable del recurso, por este contexto que estamos viviendo, no tan solo en este año, sino para lo que quede, para los que de nuestros hijos, empezar a concientizarnos de que la energía y el agua es un recurso que hay que usarlo de forma eficiente y sustentable. En el caso de la tarifa de gas, el nivel 1, es decir, los usuarios de ingresos altos y aquellos que renunciaron directamente al beneficio, dejarán de recibir el subsidio de forma progresiva. Esto implicará un aumento en las facturas del gas del 167%, que se va a aplicar en 3 tramos en lo que resta del año. En tanto, los usuarios de menores ingresos y aquellos que tienen tarifa social van a mantener el subsidio. Y a quienes estén comprendidos entre el nivel 3 de ingresos medios, que son los de ingresos medios, se les va a subsidiar hasta el 70% de los consumos que se mantengan dentro de un límite establecido. El consumo que exceda ese umbral va a tener que abonar la tarifa plena. En conferencia de prensa, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, explicó cómo se va a calcular el subsidio de acuerdo a cada categoría y zona del país. Lo que hicimos fue, como yo les decía antes, construir un punto medio, un promedio que surge para cada categoría, para cada subzona tarifaria, del umbral mínimo y máximo de esa categoría en esa subzona tarifaria.
Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si ahí se advierte que un R21 tiene un tope de 403. Ese es el 70% de ese promedio que surge de estar en el medio, para decirlo bien coloquialmente, entre el mínimo y el máximo de esa categoría, de umbrales de esa categoría. Ese es el tope, ese es el volumen fijo, ese es el 70% que se va a subsidiar. En el caso del servicio de electricidad, también se le sacará el subsidio de forma progresiva a los usuarios del nivel 1. En la primera etapa se les va a quitar el 20% de este beneficio. Y al igual que en el servicio de gas, el nivel 2 no sufrirá modificaciones y va a mantener la tarifa de electricidad vigente. Los hogares de ingresos medios van a poder mantener el subsidio con un tope de consumo de 400 kilovatios hora mensual. En el caso de las localidades que no cuenten con gas natural por red, ese tope será de 550 kilovatios. La energía consumida por encima de ese límite va a pagar la tarifa plena. Además, la titular de AISA, Malena Galmarini, presentó la segmentación para las boletas de agua potable. Los hogares de ingresos altos pasarán a pagar la tarifa plena a partir del 1 de noviembre. Los usuarios de ingresos medios tendrán un subsidio del 40% hasta el 31 de diciembre. Después el beneficio bajará al 20% en marzo y se va a aplicar, se va a aplicar directamente lo que es la tarifa plena. En las zonas de bajos ingresos, el subsidio pasará del 45 al 30% a partir de noviembre y en marzo ya va a bajar al 15%. Por su parte, el secretario general de la CGT, Carlos Acuña, sostuvo que la movilización de mañana es contra los formadores de precio y remarcó que la inflación la generan los empresarios. El cotitular de la Central Obrera aclaró que los trabajadores ni las pymes generan la inflación y tampoco la industria nacional. Tenemos más pobreza, menos trabajadores, caída en la actividad económica. El secretario de Agricultura, Juan José Bailo, mantuvo una reunión con los técnicos de la mesa de enlace en el marco de una serie de encuentros donde van a abordar las inquietudes planteadas en la reunión del viernes pasado entre referentes de la mesa de enlace y el ministro de Economía, Sergio Massa. En ese encuentro quedaron definidos 5 temas a tratar: mayor apertura del mercado de carnes para las exportaciones, mejoramiento en el sistema de liquidación de la soja, biocombustibles, economías regionales e insumos para fertilizantes. Comenzó la reunión con los técnicos de la mesa de enlace. Esta reunión está en el marco de la charla que tuvimos, de la reunión que tuvimos el viernes pasado con la mesa de enlace y el ministro Sergio Massa, donde ellos hicieron una descripción muy extensiva y muy clara de la situación por la cual está pasando el sector productivo que ellos representan. En esa reunión quedaron definidos algunos temas a trabajar en conjunto y algunos temas que se definieron como prioridades. Uno, el tema de las carnes, mayor apertura de los mercados de carnes, la liquidación de la soja, el mecanismo que implementó el Banco Central hace algunas semanas, el mejoramiento del mismo, biocombustibles, economías regionales y el tema de los fertilizantes, la tranquilidad de tener este insumo para la próxima campaña. En tanto, Sergio Massa denunció a 2 empresas por sobrefacturación de importaciones por 12 millones de dólares y lavados de activos. El ministro de Economía acusó en la justicia a NRG Argentina y a Mar DG por contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa. Asimismo, requirió que la Unidad de Información Financiera ponga en conocimiento de estos presuntos delitos al organismo que investiga los crímenes financieros en los Estados Unidos. Tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, se refirió al avión que está detenido en la Argentina desde el 6 de junio por presuntos vínculos con el terrorismo.
El diplomático dijo que objetivamente el avión está secuestrado por la justicia y consideró que es un tema delicado, ya que atenta contra la relación entre ambos países. Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente tengan nada que reprochársele, no ya una causa. Sí, efectivamente hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Hay también una comprensión, Cintia, que esto, digamos, intenta perjudicar unas relaciones que se han recuperado recientemente. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le reclamó a Alberto Fernández que libere a los tripulantes venezolanos del avión de la empresa Emtrasur, que está retenido en el aeropuerto de Seiza. El mandatario señaló que Fernández tiene secuestrados a los tripulantes y que da vergüenza estar en la CELAC, presidida por el jefe de Estado argentino. Además, acusó a la justicia argentina de ser un distrito de los Estados Unidos. El fiscal Diego Luciani retomó hoy su alegato y afirmó que el kirchnerismo sometió al Congreso a un apagón informativo y le escondió los cuantiosos fondos públicos destinados a Santa Cruz para imposibilitarle los controles. El fiscal fue recusado la semana pasada por la defensa de la vicepresidenta, que es una de las principales acusadas en este juicio, que justamente investiga una presunta estafa al Estado en el manejo de las obras viales en Santa Cruz. El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su recusación y el resto de las planteadas por las defensas. Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo los legisladores nunca tuvieron posibilidades reales de realizar controles efectivos para conocer la magnitud de lo que estaba sucediendo en la obra pública vial financiada por el Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz? Lisa y llanamente les mintieron. Además, la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos presidencias. Se trata del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobernador de Chaco Jorge Capitanich y de Juan Manuel Abal Medina. El fiscal federal Diego Luciani señaló que durante las presidencias de Cristina Kirchner, los jefes de gabinete fueron cambiando, pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo, justamente en referencia a Julio De Vido, que se mantuvo como ministro de Planificación Federal, y a Nelson Periotti, que permaneció como titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante 12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner. Después de la pausa, la ciudad se hará cargo transitoriamente del servicio de acarreo a autos en infracción hasta que se defina el proceso de licitación. La decisión se comunicó luego de que la oposición en la legislatura, junto a 4 legisladores de la coalición cívica, pidiera una sesión para impugnar a las empresas concesionarias. Además, a esta hora, el humo de los incendios en el Delta se ve y se huele en la ciudad de Buenos Aires. Y de este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. El gobierno porteño tomará el control del servicio de acarreo en los vehículos en infracción. La ciudad estará a cargo hasta que defina una nueva licitación. Esto ocurre en medio de denuncias de la oposición. Junto a la coalición cívica pidieron una sesión para impugnar a las 2 empresas a cargo del servicio desde el 2001. La ley 6353 del 2020 le daba al gobierno un plazo de 2 años para adjudicar un nuevo servicio y sistema de acarreo. Ese plazo vence el 4 de diciembre de este año, del 2022. Y por eso, si bien el proceso de licitación ya está en marcha, como no es seguro que lleguemos al 4 de diciembre con todo este proceso concluido y con el concesionario ya en funciones, y por eso decidimos que a partir de ahora la ciudad se va a hacer cargo del servicio de acarreo y ya estamos trabajando en la implementación de esta transición. La ciudad tendrá el control del servicio de acarreo hasta tanto se defina el nuevo proceso de licitación.
La decisión coincide con un llamado de la oposición para debatir en la legislatura la suspensión de la concesión. Aunque Juntos por el Cambio tiene mayoría en el cuerpo, el apoyo de 4 legisladores de la coalición cívica que responden a Elisa Carrió podrían permitirle a la oposición lograr quórum. Si esto ocurre, hay distintos proyectos para impugnar a las empresas Dakota y BRD, que son las que actualmente están a cargo del servicio. La oposición señala que operan hace 20 años con contratos que están vencidos y con sucesivas prórrogas. De hecho, desde el 2013 se presentaron 6 proyectos para regularizar la situación, pero fueron impugnados por la justicia a partir de reclamos de empresas que participaron del proceso de licitación. Según una reciente investigación periodística, el canon de las empresas pagan al Estado es de solo 55.000 pesos. Y además, el gobierno de la ciudad anunció cambios en los exámenes para obtener la licencia de conducir. Las pruebas van a ser más exigentes con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Antes, lo que buscaba el examen era solo confirmar si la persona sabía manejar el auto. Por eso es que se hacía una pista cerrada, separada, aislada del tránsito. Ahora, además de saber manejar, queremos comprobar que pueden hacerlo en un ambiente real, con tránsito, interactuando con peatones, colectivos, motos, ciclistas, con todo lo que sucede en las calles de la ciudad. Por eso, a partir de mañana, el examen se va a rendir en la calle y van a tener que enfrentar situaciones reales que son las que los conductores se enfrentan todos los días en la ciudad. El principal cambio para el examen práctico va a ser que la prueba se va a tomar en la calle con tránsito y no en una pista cerrada. La evaluación va a durar 15 minutos y el recorrido va a ser entre 200 y 300 metros. Los autos para realizar la evaluación serán con doble comando. De esta forma lo que se hace es evitar accidentes y también van a tener un sistema de monitoreo con geolocalización. Se podrá optar por una caja de cambios manual o automática. Y el examen teórico, que era de 30 preguntas, pasará a ser de 40 preguntas. Para aprobar, se deberán contestar correctamente al menos el 85% de las preguntas en menos de 45 minutos. Además, se extiende la validez de la licencia. Para jóvenes de entre 16 y 39 años, la vigencia del registro será de 10 años. Y a medida que aumente la edad, se irá reduciendo esta extensión. Y la nueva modalidad comenzará a implementarse mañana en la Comuna 12, pero llegará al resto de los predios de evaluación a fines de octubre. Como parte de los cambios, también habrá exámenes médicos más rigurosos. Y en caso de no aprobar el examen, habrá hasta 3 posibilidades por año para volverlo a rendir. Estas medidas regirán únicamente para quienes soliciten la licencia categoría B1, o sea, la que se le otorga a las personas que nunca tuvieron licencias para conducir autos o para quienes no realizaron el trámite de renovación por un periodo superior a 1 año. La medida es parte del plan del gobierno de la ciudad de reducir los siniestros viales en un 50% para el 2030. En paralelo, el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, irá a la justicia para destrabar el ingreso al país de las pistolas Taser. Según explicó el funcionario, la licitación y compra ya están autorizadas por el gobierno nacional. Sin embargo, los proveedores no pueden obtener el permiso para poder traerlas al país. D'Alessandro contó que las instancias administrativas para concretar la llegada de las armas ya fueron agotadas. El funcionario además opinó que el freno a la importación por esta vía tiene que ver con una cuestión ideológica del gobierno nacional. Continúan los incendios en el delta del Paraná que afectan a 3 provincias y ya quemaron 10.000 hectáreas de pastizales hasta la semana pasada. En las últimas horas se detuvo a 4 personas que están acusadas de iniciar el fuego de forma intencional. La Secretaría de Protección Civil de Santa Fe explicó que la última detención se produjo cuando oficiales del grupo Albatros detectaron un nuevo foco de incendio y encontraron a esta persona
a poca distancia, generando otro foco. En este momento, el principal incendio que se combate está ubicado frente a la ciudad de Rosario. Y si bien está cerca de ser controlado, los vientos en las últimas horas retrasaron el trabajo. El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovsky, afirmó que muchos de los incendios comienzan porque se usa el fuego como topadoras para expandir las zonas de suelo cultivable o para generar proyectos inmobiliarios, entre otros negocios. Por eso, pidió la rápida intervención de la justicia, aunque advirtió que por el cambio climático, los incendios van a seguir siendo frecuentes. El fuego es algo con lo que vamos a tener que convivir y va a tener que aceptarse esa convivencia y entender que hay que poner cada uno desde su lugar, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la justicia y los emprendedores agropecuarios e inmobiliarios, su compromiso para tratar de defendernos de algo que claramente es una situación muy difícil de manejar. El fuego es un elemento que el cambio climático instaló entre nosotros. En tanto, continúa sintiéndose el humo y el olor a quemado en la ciudad de Buenos Aires. Por este fenómeno, en estas imágenes de la 9 de julio a las 7 de la tarde, casi no se puede ver el obelisco. El Servicio Meteorológico explicó que los vientos del norte y noroeste empujaron parte del humo desde la zona de los focos hasta la ciudad. Esta situación podría repetirse también en el día de mañana. Además, la Secretaría de Ambiente de la ciudad realizó un monitoreo atmosférico y concluyó que el aire se encuentra dentro de los límites admisibles de contaminación. Sin embargo, parte de los datos del informe corresponden al lunes, cuando el humo todavía era poco perceptible. Compañero, ahí lo va. Comenzó la campaña electoral en Brasil de cara a los comicios del 2 de octubre. El expresidente Lula da Silva tuvo que cancelar sus 2 primeras apariciones públicas por motivos de seguridad. Por su parte, Jair Bolsonaro encabezó un acto en la ciudad donde había sido acuchillado en el 2018. Además, el Tribunal Superior Electoral anunció que otros 12 candidatos también competirán por el Ejecutivo, pero según los sondeos de opinión, todos cuentan con una intención de voto por debajo del 1%, por lo que no se espera que rompan con la polarización entre los dos favoritos. Se intensifican las protestas en Bolivia luego de que fracasaran las conversaciones entre el gobierno y el sector coca-colero. La asociación que nuclea a los trabajadores del sector dio por finalizada la ronda de negociaciones, ya que el ministro de Desarrollo Rural no asistió a ninguno de los encuentros y según la organización, las autoridades que asisten no tienen la suficiente capacidad para tomar decisiones. Los trabajadores lo que exigen es el cierre del mercado paralelo de la hoja de coca, que es justamente impulsado por un grupo afín al oficialista Movimiento al Socialismo. En tanto, los grupos que reivindican reclamos mapuches efectuaron nuevos ataques al sur de Chile. El primer hecho se produjo en la provincia de Arauco, en donde 10 sujetos encapuchados ingresaron por la fuerza a una empresa, agredieron a los guardias y quemaron 3 camiones, 10 máquinas y un auto particular. El grupo Huaychán Auca Mapú se atribuyó a este hecho y los atacantes a este momento continúan prófugos. Además, horas más tarde, en otras 2 zonas de la Araucanía, se encontraron en total 5 camiones y 2 vehículos particulares que estaban prendidos fuego. Todavía no se conoce el autor de estos últimos 2 atentados, pero las autoridades creen que podrían estar asociados. Mientras tanto, se produjeron nuevas detonaciones en la península de Crimea anexada por Rusia en el 2014. Las tropas ucranianas confirmaron la destrucción de un depósito de municiones que le pertenecía a Rusia. Al principio, desde Moscú,
habían negado que ahí funcionara un depósito de armas, pero los videos difundidos en las redes sociales muestran pequeñas explosiones que confirman lo difundido por Ucrania. Desde el gobierno ruso denunciaron un sabotaje y aclararon que el ataque afectó también infraestructura civil y ferroviaria. De esta forma, los guardias de seguridad de una tienda en China intentaron confinar a todos los clientes luego de haber detectado un caso positivo de COVID-19. Las personas lograron escapar, pero tuvieron que someterse a 2 días de cuarentena en una instalación gubernamental y 5 días de vigilancia sanitaria. El gobierno chino mantiene una política de tolerancia cero con este virus. Juan Román Riquelme habló de la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, que derivó en una sanción de 2 partidos para cada uno de los jugadores por parte del Consejo de Fútbol. El vicepresidente de Boca señaló que es momento de que los futbolistas piensen y reflexionen, y remarcó que las cosas que suceden en el vestuario tienen que quedar puertas adentro. Comenzó la fecha 14 de la Liga Profesional con 4 partidos. Godoy Cruz derrotó a Sarmiento 2-1, mientras que Central Córdoba goleó 3-0 a Colón en Santiago del Estero. En estos momentos, San Lorenzo derrota 2-0 a Platense y a las 21:30 horas será el turno de Huracán, que visita a Independiente en Avellaneda. Mañana River jugará ante Arsenal desde las 19 horas y Boca enfrentará a Rosario Central en la Bombonera a partir de las 21:30. Te contamos toda la información de cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. Ahora el cielo está nublado. La temperatura es de 15 grados y es una noche bastante agradable pese a estar en agosto. Vamos a ver qué va a pasar mañana, cuando el cielo va a amanecer nublado y se estiman sí ya algunas lluvias aisladas. La mínima va a rondar los 12 grados. Por la tarde seguirán las nubes y la temperatura va a subir solo 2 grados, alcanzando una máxima de 14. Recién para la noche el cielo estará despejado y la temperatura va a rondar los 11 grados. Así que va a ser un miércoles fresco y con muchas nubes. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, que ya llega Daniel Santa Cruz con todo el análisis que nos dejó la jornada en Hoy Nos Toca. Y mañana, claro, nos reencontramos con mucho más noticias a las 20:30. Chau.